Un mapa geográfico de los homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara revela que son los hombres las víctimas más frecuentes, aunque han aumentado el número de mujeres asesinadas en los últimos años. Una investigación realizada por académicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG analizó homicidios cometidos en 2013 en comparación con 2018 en la zona metropolitana para conocer las incidencias y áreas específicas donde se registraron los crímenes. La violencia en Jalisco ha aumentado en forma exponencial. Esto se ve reflejado en el número de homicidios que cada año se dan en la zona metropolitana de Guadalajara y en diferentes regiones de Jalisco. Es el tema que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Alfonso Partida Caballero. Él es especialista en Derecho y también especialista en temas de seguridad. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estoy a tu disposición. Guillermo Julián González Pérez, él es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Estamos a tus órdenes. Y Antonio Reina Sevilla, él es estudiante del doctorado en Ciencias de la Salud Pública, también del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Antonio, bienvenido. Gracias, estamos a la orden. Bueno, Alfonso, el tema de la inseguridad y los homicidios en Jalisco, realmente es escandaloso el número de homicidios que se registran cada año en la entidad. Es preocupante, es escandaloso, porque son delitos de alto impacto. Recordemos que el bien jurídico protegido por el Estado, en primer término, es la vida. Posteriormente podemos hablar de la libertad, de los bienes, de la seguridad pública, etcétera. Pero en este caso pareciera que nos estamos acostumbrando cada día. Por eso estudios como el que realizaron los profesionales que me acompañan en esta mesa son muy importantes porque son verdaderamente estudios de inteligencia que debería de utilizarse los cuerpos policiales, la seguridad pública, la fiscalía, para hacer este mapeo y verificar cuáles son los puntos estratégicos que se deben de atender. Un poco ya en lo que viene a ser la creación de la Guardia Nacional, ya nos hablan de 266 puntos específicos de alto impacto. Esto es que se hizo en base a estos tipos de estudios, ¿no? Es una geodelincuencia lo que tenemos, porque no en todos los lugares se cometen los mismos delitos, ni con el mismo impacto, y vemos en este estudio que está focalizado prácticamente en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara, en algunas colonias que ya nos explicarán los compañeros, y que pareciera que esto les pasa de noche a los cuerpos policiales, ¿no? Alfonso, hace algunos años la tasa de homicidios en la zona metropolitana y en Jalisco era un promedio como de 8 diarios. Hoy anda, creo, en 11 diarios. Así es. 11 y creciendo, ¿no? Y creciendo porque nosotros hemos hecho algunos estudios, que también es necesario decirlos, en Jalisco, por ejemplo, con Jorge Aristóteles, tuvimos 122.492 delitos más que en el sexenio de Emilio González Márquez, ¿no? Y en homicidios, pues por supuesto que también las cifras fueron superiores. De seguir así las cosas, bueno, esto se va a convertir en una verdadera necrópolis, ¿no? Y vale el comparativo porque pareciera que no sirve de nada los cerca de 20,000 millones de pesos que se están gastando en seguridad pública, en la fiscalía, en las policías municipales, en las policías estatales y todos los grupos de reacción, que lo único que han dado son lástima, ¿no? Muy bien, Guillermo, ¿por qué no nos platicas de este estudio que realizaron? Es una especie de mapa, según tengo entendido, en la zona metropolitana de Guadalajara, donde ocurren más homicidios, pero específicamente fueron en 2 años, ¿no? En 2 años el estudio. Quizás antes, para contextualizar un poco, creo que es importante señalar lo siguiente. En el 2007, la tasa de homicidios en Jalisco era 6 por cada 100,000. En el 2017, que es el último año con cifras oficiales de estas cotejadas INEGI y la Secretaría de Salud, etcétera, la tasa era 17.6. O sea, prácticamente en 10 años se ha triplicado la tasa de homicidios.
Cuando hablamos de tasa estamos hablando del riesgo, o sea, es un acercamiento a la probabilidad que tiene alguien de ser asesinado. Esto que en Jalisco en general se ha visto así, también se ha visto en la zona metropolitana de Guadalajara, y en particular teníamos un estudio hecho que fue su tesis de maestría de Antonio del 2013, y dijimos, bueno, vamos a ver con esta situación que estamos analizando, ver cómo ha crecido el número de homicidios. Y en ese sentido, lo que estábamos viendo es 2013 comparado con 2018. Primero, las tasas en casi todos los municipios también se han incrementado. Segundo, estamos viendo en este análisis el lugar donde se comete la agresión. O sea, tenemos 988 homicidios ubicados donde ocurrió la agresión en el 2018, pero además tenemos más de 500 cuerpos encontrados que no tenemos constancia de que ahí haya ocurrido la agresión. Y entonces, si uno suma, ya a partir de los medios, que es la fuente de nosotros de hacer el estudio, tenemos más de 1.500 homicidios, lo cual es una cifra bastante grande. Y entonces lo que se hace es usar algunas técnicas geográficas pensando en términos de salud también. O sea, de que el tema de los homicidios no es solo un tema de seguridad pública, sino también un tema de salud pública. Porque en la medida en que estamos hablando de una causa de muerte que a nivel nacional provoca 32.000 muertes en el año 2017, 35.000 más o menos se espera en el 18, oficialmente, pues estamos hablando de la tercera causa de muerte de los hombres de este país, solo detrás de diabetes y de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, es un problema de salud que debe ser enfrentado intersectorialmente y en donde salud algo tiene que ver también, no solo la parte de la seguridad pública. Guillermo, ¿qué encontraron en 2013? Digo, para irnos por parte. ¿Qué encontraron? ¿Cuál es el mapa que encontraron en 2013? Encontramos un mapa en donde había algunos focos ya identificados en las técnicas que se han usado, los mapas de calor y todo esto. Han ubicado en el 2013 algunas zonas, en Zapopan, por ejemplo, limítrofes con Guadalajara, en algunas colonias del 2013 se mantienen las cifras en el 2018, por ejemplo, la Constitución, y entonces en el 2013 se encontraron algunos sitios que siguen siendo problemáticos, pero en el 2018 también se encuentran otros nuevos lugares que yo diría, y ya lo explicará Antonio con más detalle, muchas de estas zonas que son limítrofes entre municipios, ejemplo, Guadalajara con Tlaquepaque en la zona de la Francisco y Madero, por ejemplo, o Guadalajara con Tonalá en la zona de Oblatos, la colonia Jalisco, etcétera, que en estos momentos, en el año 2018, estaban calientes, vaya, por decirlo. Se convierten en zonas como un limbo para la autoridad. Antonio, ¿por qué hacer este estudio? Tú hiciste tu tesis en el 2013, pero ¿por qué? ¿Por qué este estudio de los homicidios en la zona metropolitana? Bueno, dada la magnitud de impacto de las agresiones como causa de muerte, estaba más que justificado. O sea, hace 10, 15 años en Jalisco no estaba en las primeras 15 causas de mortalidad las agresiones o homicidios, ¿no? Como también se les conoce. En 2013, que es el dato público de la Secretaría de Salud más reciente, en sexo masculino aparecía en el tercer lugar, población general está en el lugar número 7. O sea, aunado a otros problemas también de salud pública, cánceres, diabetes, etcétera. Y dada la formación que estábamos en ese momento adquiriendo, consideramos que las estadísticas y los datos duros sugerían que era evidentemente un problema de salud pública, y a nivel global desde el año 2000 para acá se ha considerado desde la misma Organización Mundial de la Salud como una prioridad las violencias en general y particularmente homicidios enraizados en lo que se conoce como violencia interpersonal, ¿no? Y aunado a lo que comentaba ahorita el doctor Guillermo, normalmente nos dan cifras a nivel Estado Jalisco, y lo que comentan generalmente es que el 70% de las causas de muerte se concentran en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, una de las ventajas que destacamos de este análisis es que adquiere una perspectiva y una escala geográfica a nivel local de análisis, ¿no?
el área metropolitana de Guadalajara consideramos 6 municipios nada más: El Salto, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga. Y a partir de eso, lo que hicimos con la georreferenciación de homicidios, analizamos en ese entonces a nivel colonia cuáles eran las colonias de mayor mortalidad mediante el cálculo de una tasa, ¿no? Ahora lo que hicimos fue compararla con 2018. Y decía el doctor Guillermo ahorita que normalmente la tasa de mortalidad se ha documentado que va al alza. Bueno, a nivel área metropolitana de Guadalajara podemos destacar 3 municipios particularmente, y ese es uno de los resultados que encontramos ahora en 2018, ¿no? Lo que es Tlaquepaque, Guadalajara y Tlajomulco, aumentó la mortalidad, hablando particularmente del área metropolitana de Guadalajara, y solamente Zapopan es el que demostró una reducción, ¿no? en términos de la tasa. Eso es a nivel municipio. O a nivel colonia, y lo mencionaba también ahorita el doctor Guillermo, identificamos colonias donde aún persiste la mortalidad. O sea, si en 2013 habíamos identificado que era una tasa elevada en el contexto de todas las colonias que integran el área metropolitana, que estamos hablando de más o menos 1.720 de estos 6 municipios que mencionaba en su momento, resulta que en 2018 también encontramos una tasa elevada que se puede inclusive equiparar a otras ciudades, o por ejemplo lo que sucedía en Cali, Colombia, en la década de 1990, en lo que se refería a la epidemia de los homicidios, ¿no? Entonces, colonias como la Constitución, por ejemplo, de Zapopan, la mortalidad, la frecuencia fue elevada en ambos años. Otras zonas, por ejemplo, de Guadalajara, la zona de Oblatos, el Isidoro Hernández Loza como colonia, y otras colonias aledañas, la Santa Cecilia, en el mismo municipio de Guadalajara, la zona centro, en Sanalco, San Juan de Dios, y particularmente la colonia de Lomas del Mirador, Tlajomulco de Zúñiga, es otra que identificamos donde la mortalidad se mantuvo elevada, ¿no? En comparación, repito, de todas las colonias que consideramos como escala de análisis. Y un tercer resultado que te puedo comentar a partir de este estudio ya reciente del 2018 es que identificamos una tendencia espacial. Es decir, en 2013 el problema en términos de mortalidad estaba en el municipio de Zapopan y Guadalajara. Hablando de colonias, estamos hablando de la zona norte, donde están las colonias de Las Mesas, Tabachines, la zona sur-suroeste, Paraísos del Coli, de Guadalajara en el centro, y esas colonias que menciona Analco, San Juan de Dios, y las que mencionó en su momento sobre Oblatos. Claro. Y en 2018, las mismas zonas que mencioné, colonias, mejor dicho, de Guadalajara, más Tlaquepaque, justo en los límites municipales con Guadalajara, ¿no? En la zona sur, Francisco y Madero, Nueva Santa María, y por ahí de la zona más céntrica con Jardines de la Paz. Claro. Tengo que hacer una pausa. Estamos hablando del mapa criminal en la zona metropolitana, particularmente de los homicidios. Regresamos. En los homicidios analizados en 2013, en una investigación realizada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, se encontró que por cada 7.6 varones asesinados hubo una mujer. El total de homicidios revisados dentro del trabajo académico se concentraron en 288 colonias de la ciudad, siendo Paraísos del Coli donde más asesinatos ocurrieron, con 10, y en orden descendente. Los municipios con más casos fueron Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto. Disparados los homicidios en Jalisco es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Alfonso Partida Caballero, hace un momento decías que el problema, además de la gravedad de los homicidios que están registrando, es que parece que la tendencia va en aumento. Sí, claro. Mira, en aumento, y hablando de cifras globales, con datos del propio Eduardo Almaguer, en el periodo de 2014 fueron 900 homicidios, en 2014. Y en 2016, 2 años después, fueron 1.152 en lo global. Por eso la línea de crecimiento pues son 252 en 2 años, ¿no? Y habría que hacer el nuevo estudio, pero yo insisto, estudios como esto que te focaliza el espacio físico, pues esa información te sirve para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones es lo que los ha hecho ineficaces a los cuerpos policiales, porque
La estrategia está mal planteada, está mal estructurada porque a lo mejor son de ocurrencias o son de personajes que no deberían de ser los que están en áreas de seguridad, porque pues está muy bien. Digo, si tenemos alrededor de 3,000 policías en Guadalajara y los repartimos en todas las colonias, que son más de 600, yo ya me perdí porque teníamos 600 aproximadamente, pero vemos que el problema básicamente preocupante no llega ni al 10% de esas colonias, ¿no? Entonces, si las vas a atomizar a la fuerza de estas policías, pues lógicamente que pues no van a alcanzar. Y luego otra cuestión también importante, ¿qué es lo que sucede con el área de homicidios de la propia Fiscalía? Pues les tocan aproximadamente, con el acumulado de más de 1,000 policías, de más de 1,000 homicidios por cada policía. Esos datos son acumulados, porque dices tú, bueno, pero es que solamente se están cometiendo 1,300 en un año, en la actualidad. Pero resulta que no se han estado investigando los últimos 10 años. Y eso, ponle 1,000 en cada año y estamos hablando de una cantidad estratosférica de delitos. Y algo todavía peor, que en un programa que estuvo el juez Espinosa Licón y Antonio Pérez Juárez, que ahora es el director de reclusorios. Sí, de reclusorios, sí. De reclusorios, justamente fluyeron las cifras de cuántos homicidios se sentencian, y estamos hablando de 3 en un año. 3 homicidios de 1,300 que se cometen. Entonces, yo tengo cifras en 2014, 2015, ese periodo cuando fui consejero del Poder Judicial, eran 256 sentencias que se aplicaban a homicidios. 256 contra 3. Así ha ido cayendo la línea de eficacia. Pero que el sistema de justicia penal iba a mejorar con eso. El problema es que no es el sistema de justicia, sino lo que está fallando es la fiscalía. Están fallando las policías, están fallando las estrategias. Así es. Entonces, no se prepararon realmente. En días pasados, pues estoy hablando de hace un mes y medio, hicieron una reforma en lo oscurito de la fiscalía, que Dios nos agarre confesados. Lo único que hicieron fue cambiarle de nombre a las direcciones, confundir, incluso resulta que la justicia alternativa, ahora la Fiscalía la está desarrollando, porque todo lo quisieran resolver a través de la justicia alternativa, ¿no? Entonces ahora la tienen y depende, una parte, sobre todo la parte penal, depende de la Fiscalía. Y entonces, ¿para qué tenemos a la justicia alternativa? Si, ¿no?, vas a terminar si en la vas Fiscalía. A terminar en otro. Entonces, se gasta el dinero porque al Instituto de Justicia Alternativa tenía 46 millones de pesos y ahora tiene casi 100 millones de pesos. Guillermo Julián González, ¿para qué les sirve a la autoridad, yo diría a la sociedad, pero a la autoridad, un mapa como este, tan definido por colonias y todo eso? Bueno, yo creo que ahí hay que hablar de algunos temas, como tiene que ver lo siguiente. Uno de los mapas que tenemos está relacionado con el nivel de marginación social. Y entonces uno se da cuenta de que quizás no sean las colonias más marginadas las que tengan más homicidios, pero tenemos una especie de contigüidad. En las zonas en donde uno se da cuenta que están las colonias de alta marginación o de media marginación o de muy alta, en toda esa contigüidad vamos a encontrar más homicidios. Y uno se da cuenta que lo que sucede, estamos hablando de una zona metropolitana, no es comparable con la marginación que hay en algunas zonas rurales, que nos damos cuenta que vamos a tener zonas que no tienen alumbrado público, que tienen terrenos baldíos, que las casas están deterioradas y nadie vive en ellas, que tenemos lugares en donde la policía no se mete. ¿Y qué pasa en estos lugares? Que obviamente se crean condiciones como para que se cometan delitos. Y en alguna otra ocasión he mencionado que muchas veces los delitos pueden ser para robarle un celular a alguien y no van con la idea de asesinar,
pero la gente está armada. Y la gente está armada y no es lo mismo caerle a golpes a alguien que dispararle. Que Y asaltar con un arma. Asaltar con un arma. Entonces, lo que vamos a ver es que no solo todos los crímenes tienen que ver con el crimen organizado, sino que tenemos bastante crimen desorganizado, porque estamos en unas condiciones en las cuales la violencia resuelve los conflictos en vez de resolverlos por otras vías. Los mapas, ¿qué nos dicen? Que hay zonas en donde tenemos que poner mucha más atención. La policía, pero también el ayuntamiento en general, o sea, las instituciones tienen que mejorar las condiciones de vida de la gente. Porque si uno se va a ver cuál ha sido la política que se ha impuesto a partir de los fines de la década pasada, de sacar el ejército y atacar al crimen organizado, se ha dejado de un lado la impunidad, el sistema judicial, la captura de los delincuentes y su castigo. Eso no funciona. Pero tampoco funciona la mejoría de las condiciones de vida de la gente. No tenemos millones de ninis, no tenemos gente que no puede entrar a la universidad, o no tenemos desempleo o empleos precarios. Entonces, digamos, hay un clima... Hay un caldo de cultivo para todo eso. Claro. Con los mapas tenemos ubicados áreas en donde nosotros podemos tratar de pensar no solo en el tema policíaco, sino en mejorar las condiciones de esos lugares. Si vemos ese mapa, para yo ir terminando la idea, a veces en la ciudad se dice de la calzada para allá y de la calzada para acá. Si yo digo de la calzada para allá, lo que estoy viendo es, o sea, la zona que era la zona de la Minerva y todo esto, donde hay menos marginación, veo menos homicidios. Y no es que cuando hay alguno la gente no se espante, pero hay menos homicidios, los puntitos son mucho menos en esa zona que lo que estamos viendo en otras zonas en donde los niveles socioeconómicos quizás son más bajos. Claro. Y esto no es asociarlo directamente con que la gente que está viviendo en condiciones deprivadas cometa más crímenes, no, es el espacio urbano que se ha deteriorado y se ha degradado, ¿no? Claro. Antonio Reina, también el tema, por ejemplo, de contrastar el 2018. ¿Cómo encontraste el 2018 comparado con el 2013 cuando inició el estudio? Bueno, la mortalidad definitivamente aumentó, ¿no? Hablábamos en un momento a nivel municipio, a nivel colonia, lo cual contradice a lo que generalmente estamos acostumbrados a escuchar. En términos absolutos, la cantidad de homicidios que nosotros recolectamos en 2013 fue 465, pero aclarando que los llamados cuerpos encontrados no fueron contabilizados en nuestro estudio, dado que para eso se requiere una estrategia metodológica diferente y también requiere un análisis totalmente, inclusive distinto, ¿no? Porque decía el doctor Guillermo, aparece el cuerpo, pero no sabemos las condiciones en las que se derivó la agresión. Y con este análisis, particularmente, hablamos de barrios o contextos violentos como tal, ¿no? Y en 2018, comparado a 2013, de 465 homicidios, fueron 988, ¿no? Prácticamente más del doble. En términos también, por sexo, aumentó en definitiva. Y ¿Hubo más crímenes contra mujeres? También, inclusive, fueron 54 en 2013 y 87 en contra de mujeres en 2018. Y es otro tema también preocupante porque normalmente las condiciones en las que se cometen las agresiones contra mujeres son distintas a las de los varones, claro, pero en el contexto donde deberían estar más seguras las mujeres es donde normalmente son asesinadas, ¿no? O sea, hablando de esferas y espacios más privados, la familia, la vivienda, etcétera, ¿no? Y normalmente los hombres suceden en espacios públicos y donde el agresor no hay un vínculo como tal, ¿no? Entonces, en definitiva, el incremento de mortalidad fue a nivel municipio, a nivel colonia. Y pregunté hace un momento, ¿para qué te sirve esta evidencia? Bueno, definitivamente para focalizar los recursos y la atención. O sea, aunque pareciera que es un fenómeno generalizado, la realidad no es así. En 2013, de todas las colonias, repito, que integran el área metropolitana de Guadalajara, se concentraron los 465 que mencionaba en el 16% de las colonias y por ende una reducida extensión territorial del área metropolitana. En 2018 se mantuvo el patrón, o sea, focalizado, fue en una de cada 4, sin embargo, obedeciendo la lógica que mencioné en su momento de que aumentó la mortalidad, del 16% pasó al 24%.
Entonces, eso te dice, en definitiva, que no tienes que generalizar el asunto ni tienes que mandar todo. Si es un tema policíaco, que yo no coincido en eso, o sea, tiene que abrirse la perspectiva y hay que ser más receptivo en otras propuestas. Por lo menos uno, de esta manera, identifica que no es un asunto generalizado. Son solamente 1 de cada 4 colonias o el 25% de la extensión territorial donde se debe de focalizar la atención. Y por las causas que mencionaba Guillermo hace un momento también, ¿no? Hay muchas condiciones, claro. Ese puede ser un primer avance, o sea, es un tema policíaco, es un tema de justicia, del sistema de justicia, es un tema de cuestiones educativas, un tema de cuestiones de cultura, o sea, son diferentes factores de riesgo a nivel individual y determinantes sociales, como se les conoce, a nivel macro, ¿no? Impunidad, desempleo, empleo informal, desigualdad, marginación, etcétera. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Regresamos con más de este tema. De acuerdo con el estudio Geografía del Homicidio en el área metropolitana de Guadalajara, en 2018 se analizaron 988 homicidios, en los cuales 87 víctimas fueron mujeres y 901 se trató de hombres. Las colonias con más número de homicidios en orden descendente fueron: en San Pedro Tlaquepaque, la colonia Francisco y Madero, 31 casos; Nueva Santa María, 20 casos; El Vergel y Las Juntas, 13 casos respectivamente; en Guadalajara, las colonias Oblatos y Eleodoro Hernández Loza, 11 y 8 casos respectivamente; y en Zapopan, la colonia Constitución registró 10 casos. Disparados los homicidios en Jalisco, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Alfonso Partida Caballero, en el 2017 se tuvo un registro récord en México del número de homicidios en todo el país, y Jalisco no fue la excepción, pero parece que el ritmo al que vamos a implantar otro récord en ese 2019. Sí, sin duda, digo, no porque lo queramos, pero efectivamente no ha habido política pública que tenga una propuesta de solución. No hay una estrategia ni económica, ni política, ni de ninguna índole en el estado de Jalisco. Se quiere ver únicamente como un problema de ineficacia policial, pero que tiene que ver también con corrupción, tiene que ver con impunidad y tiene que ver con el crecimiento desmedido de la violencia. Por supuesto que las cuestiones alternas a la cuestión criminológica son necesarias, y que es de lo que ha estado careciendo de un sistema preventivo en Jalisco. No hay un sistema preventivo. Si acaso llegan a hacer pláticas, a mí me sorprende que en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, la Dirección de Seguridad están haciendo muy bien ese trabajo, ¿no? Están haciendo reuniones con los padres de familia, lo de Sendero Seguro y una serie de acciones que me parece muy correcto, ¿no? Y sobre todo que los estudiantes se organicen pues para hacer la exigencia de las desapariciones que tienen de la misma comunidad universitaria y una serie de situaciones. Yo creo que ese debe ser el camino, ¿no? Pero la distribución de los recursos públicos, en que existan empleos bien pagados, más empleos sobre todo, empleos bien pagados, que exista empleos para los jóvenes, alternativas para los jóvenes, porque estamos viendo que este estudio nos dice que la mayoría de los impactados son jóvenes de cierta edad, de 15 años a los 30, ellos nos podrán explicar más, y luego siguen otro núcleo también importante, que son las mujeres, ha estado creciendo mucho. Los investigadores daban a conocer, Alfonso, que un factor importantísimo para este tema de la violencia es la desigualdad social. Sí, claro. No se está combatiendo la desigualdad, para ir al fondo del asunto. No, pero los jóvenes son presa fácil de los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Si no tienen, el maestro hablaba entre el programa,
de algo, son los ninis, no tienen estudio, no tienen trabajo, pues entonces ¿a qué se están dedicando, no? Si tenemos muy pocos estudiantes, la Universidad de Guadalajara no nos ajusta para darle el cupo completo a todos los estudiantes, lógicamente que ese espacio, ese número de jóvenes se van a dedicar a hacer algo. Y por supuesto que no es algo bueno si no tienen trabajo ni tienen estudio. Muy bien. Guillermo Julián González, ¿qué otras cosas arrojó este estudio? Digamos, de toda esta numeralia, ¿qué nos arroja? Yo creo que hay varias cosas que se pueden, digamos, ir identificando. Parte tiene que ver con esto que se decía de los jóvenes. Hay un 80% de homicidios que están entre 15 y 44 años. Sí, y puede ser un poco menos, obviamente, entre 15 y 29. A nivel nacional estamos hablando de cifras muy altas también, entre 15 y 29 años de jóvenes. O sea que es una cuestión en donde indudablemente tenemos que pensar en políticas de atención a la población más joven. Pero ahí hay algo también que quiero mencionar y que es la otra parte. Tenemos 10% de mujeres asesinadas, pero también tenemos prácticamente 900 hombres. Y hay un problema en esto, es algo que nos gusta también señalar cuando hablamos de perspectiva de género. También tenemos que pensar en los hombres jóvenes cuando estamos hablando de homicidios, porque son posiblemente las principales víctimas. Tanto víctimas del homicidio como muchas veces los agresores. Y entonces ahí tenemos un problema. Un problema que tiene que ver con la socialización. Porque ¿qué les enseñamos a los jóvenes desde pequeños? A los hombres. Porque tienen que ejercer su masculinidad, su poder, su autoridad. Y por lo tanto muchas veces los jóvenes van a estar marcados por la violencia a la hora de resolver sus problemas individuales. Todos los días salen notas en el periódico de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana y que alguien mata a otra persona. Hubo un choque y de pronto alguien se bajó con una pistola y le metió un balazo al otro. Y ahí lo que estamos viendo es, bueno, ¿a qué me enseñan? ¿Qué aprendo? Aprendo a resolver los problemas de este modo. Ahí hay un aspecto que tiene que ver con la prevención también, que es importante, ¿no? Cómo desde la educación en las edades más pequeñas nosotros podemos tratar de influir en que cambie la percepción en términos de la violencia. Pues la violencia, en un concepto amplio, no es solo la agresión física, también es la agresión verbal, también es, o sea, por lo que se empieza cuando estamos viendo a los niños, la emocional, el robo en las escuelas de la mochila, eso es violencia también. Y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de abordar este tipo de cuestiones, porque los hombres son muchas veces agresores y víctimas y son entonces un problema fundamental a la hora de resolver esta situación, ¿no? Antonio, la misma pregunta. ¿Qué arroja pues este resultado más allá de las cifras cuantitativas? Sí, mira, esta primera etapa del análisis presentamos datos según sexo y la edad, ¿no? Que es el perfil de la víctima como tal. Principalmente son hombres jóvenes, las víctimas de homicidio. Es un patrón que coincide a nivel global, o sea, no estamos documentando nada extraordinario, pero el problema es que no se hace absolutamente nada en base a esta evidencia, ¿no? Tenemos el agente causal, no lo presentamos en esta ocasión, en 2015 con el primer estudio sí lo hicimos, estamos iniciando la segunda etapa de análisis, pero otro asunto que nos tiene que preocupar es el principal agente causal de los homicidios, o sea, 90% son con armas de fuego. Inicialmente eso te tiene que dar para hipotetizar que la gente en el área metropolitana de Guadalajara está armada, y lo que es en su domicilio seguramente, y lo que es peor aún, en vía pública, porque es donde generalmente ocurren los homicidios, ¿no? Y a nivel global, dos de los principales factores de riesgo en el tema de homicidios son armas de fuego justamente y el consumo de alcohol. Entonces, esta evidencia te tiene que servir para tomar decisiones respecto a eso, ¿no? Hay muchas estrategias documentadas en Colombia, particularmente, ahorita que se me viene a la mente, donde se ha logrado contener y reducir la mortalidad por homicidios en base a ese tipo de factores de riesgo particularmente,
porque son de los principales y los más reconocidos, ¿no? Y resulta que en el área metropolitana también se incrementó el número de homicidios cometidos por armas de fuego, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, esta estadística que dices me parece interesante cuando citaste otro país, porque el estudio refiere eso, que hay niveles de homicidio en algunas regiones o en algunas zonas del área metropolitana que se equiparan a la violencia en lugares de Centroamérica y Sudamérica. El Salvador, por ejemplo, Venezuela, sí, actualmente ellos tienen serios problemas en ese tema de mortalidad por homicidios. Tlajomulco en el 2018, según nuestro indicador, fue una tasa de 50.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para mencionar este asunto, por ejemplo, en 2012 la tasa a nivel global fue de 6.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿La a nivel global te refieres a nivel mundial? Sí, exactamente, 6.2. Y luego en la región de las Américas es de 19, si mal no recuerdo, ¿no? Repetía, ahorita la de Tlajomulco fue de 50.7 por cada 100.000 habitantes. ¿Y El Salvador, Colombia en sus tiempos más violentos? Llega a 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, particularmente estos lugares. La que mencionaba hace un momento de Cali, Colombia, llegó a rebasar los 150 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? 1997, si mal no recuerdo, en la llamada epidemia de homicidios, y algo tuvieron que hacer sobre este asunto. Está documentada su principal estrategia. Entonces, está documentado varias opciones para poder contener inicialmente y luego revertir la mortalidad. A ver, Tlajomulco ahorita, de acuerdo al estudio que hiciste 2018, hasta 2018, 50.4 50.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Así es. ¿Comparado con qué país de América Latina estaríamos arriba? O casi con todos. Arriba estaríamos de Brasil ahorita, o sea, que también tuvo un serio problema años atrás, ¿no? Se equipara con la El Salvador, como decía hace un momento, Honduras, Venezuela. Ya estamos arriba de Brasil, estamos arriba de Estados Unidos, podría ser otra sugerencia. Y lo más ridículo, entre comillas, podría decir que estamos arriba inclusive de países bélicos, o sea que, dicho con todo respeto, aunque se pudiera esperar muertos porque están en conflictos así, ya los hemos rebasado, particularmente la de Tlajomulco, por ejemplo. ¿Tlajomulco es como municipio el caso más grave? Exactamente, porque es el que más aumentó la mortalidad en comparación con 2013, según nuestros datos, nuestra fuente, y también junto con Guadalajara y Tlaquepaque. Sí, se sumó Tlaquepaque y creo que El Salto también, ¿no? Guadalajara, El Salto aumentó, pero no con tanta intensidad como Tlajomulco, Guadalajara y Tlaquepaque en comparación con 2013, y repito, de acuerdo a este indicador que hicimos. Tlajomulco es un municipio preocupante en ese sentido, Alfonso. Por supuesto. Bueno, yo creo que toda la zona metropolitana de Guadalajara, y si te fijas en un dato que nos marca y que coincide, el 59.3% de los homicidios que se cometieron en Jalisco fueron en los municipios que gobierna el actual partido en el poder. Esto nos debe decir que bueno, no porque se quiera politizar una situación de esta naturaleza, pero ni siquiera le ponen la atención debida a los municipios donde gobiernan, los que tienen el poder en Jalisco. Y esta es una situación que debe estar preocupándole, ¿no?, a los propios gobernantes, porque, pues, como dijeran coloquialmente, les están creciendo los enanos, ¿no? Y si creen que con la misma política que se sigue trabajando van a tener mejores resultados, creo que se están equivocando. Y se están equivocando sobre todo porque tanto el fiscal como las autoridades políticas de este estado se han dedicado a ser simple y sencillamente voceros de la desgracia, ¿no? El día de hoy tuvimos 10 homicidios, el día de hoy encontramos una narcofosa con 19 cuerpos, etcétera. A eso es a lo que se han dedicado, ¿no? Y pero a justificarlo. ¿Cómo a van a combatir eso? No, nunca lo dicen. Cuando hay preguntas en concreto en ese sentido, lo que te dicen es que no te pueden dar las estrategias que están utilizando como si fueran la gran panacea y son las estrategias que no están funcionando. Y otro de los puntos también son las justificaciones. Se están matando entre ellos, ya lo decía el doctor acertadamente, algo importante. Algunas de esas cosas son muertes que tienen que ver con un asalto, que nada tienen que ver con el crimen organizado, incluso pasionales, ¿no? Que llegan a eso. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última y regreso a las conclusiones del programa.
De los datos presentados en la investigación se deducen las siguientes conclusiones. La mortalidad por homicidios en el área metropolitana de Guadalajara aumentó según los años de análisis, particularmente en San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga. En varias colonias del área metropolitana de Guadalajara aún persisten altos niveles de mortalidad por homicidios, la cual, según las tasas calculadas, se equipara a las registradas en países como Belice, El Salvador, Venezuela o Colombia. Disparados los homicidios en Jalisco, el tema que tocamos en esta ocasión. En Ruta 44 estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Alfonso. Sí, yo creo que el caso de Jalisco se debe de hacer un alto en el camino, sentarse, serenarse y ver cuáles son las estrategias que están funcionando y cuáles son las que no se están funcionando, ¿no? Estábamos visualizando algunos municipios que tienen muy bajo impacto, por ejemplo, el municipio de Atenguillo no ha tenido un solo homicidio en el 2018, pero cuando le preguntas a la autoridad a qué se debe, pues ni ellos mismos saben, ¿no? Algunos dicen que los hombres como se están yendo a Estados Unidos, etcétera. Entonces, pero a lo mejor en algunos municipios se están aplicando algunas cuestiones interesantes, pero no se tiene eso, no hay un plan piloto estratégico para hacer esto funcional. Uno de los puntos que yo creo que debe tomar en cuenta la autoridad es el cambio rotundo de cómo eligen tanto a policías como a ministerios públicos y a los jueces. Esto es muy importante porque ninguna de estas figuras que son operadores del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ninguno está funcionando correctamente. Y luego la paridad en lo que respecta al número de delitos que investigan a nivel nacional y los que investigan en Jalisco, pues está estratosféricamente desproporcionado. El dato es, y es de INEGI, el 95% de los delitos se investigan por el fuero común, o sea, en Jalisco, y solamente el 4.9% en materia federal. O sea, la federación le deja prácticamente la obligación al Estado sin que él le otorgue los recursos que debe de otorgarse, ¿no? En este caso, la Guardia Nacional viene a ser un cuerpo de reacción, ya lo hemos visto en este programa, pero no un cuerpo de investigación, no un cuerpo de esta naturaleza. Ellos van contra el crimen organizado prácticamente. Y todo lo demás se le deja al gobierno al está Estado. Apostando a la reacción más que ir a las más que a la prevención. Porque un sistema de seguridad pública se compone por 4 puntos importantes. El primero es la prevención, y para mí es la más importante. Luego la disuasión, el no hagas esto porque si no es la ley, pues, o sea, enseñar la ley, enseñar los dientes que tiene esa ley y para el castigo. El otro es la persecución del delito y luego después las sanciones que tiene esto y ya, bueno, ya la cuestión de la ejecución de penas. Pero todo esto, a la hora de hacer una política pública, no se toma en cuenta. Simple y sencillamente se toman en cuenta nombramientos. Actualmente no hay convocatoria para ministerios públicos, yo no sé cómo los están nombrando. No hay una convocatoria para policías, simplemente en Guadalajara y en el estado, es la edad, pero no se les forma primero, ¿no? Se les tiene que formar primero y escoger a los mejores. Y definitivamente no lo podemos hacer como una cuestión solamente policíaca. También los recursos, tenemos más de 100 mil millones de pesos que sirven para obra pública, que sirven para salud, que sirven para... Bueno, hay que priorizar. El gobernador ha estado señalando en las ruedas de prensa que dice, es que nos están pidiendo más recursos para la Fiscalía Anticorrupción, pero también nosotros estamos pidiendo más recursos. Pero aquí lo que yo diría, tenemos que enseñarnos a priorizar, y lo primero es la protección de la vida, por supuesto, y estudios como estos son necesarios en cada una de las áreas. Muy bien. Guillermo Julián González, tus conclusiones. Bueno, yo creo que lo que dice el maestro Partida tiene mucha razón. O sea, que deberíamos pensar en una política integral, una política intersectorial
en donde distintos sectores participen en la prevención, en el castigo, en el seguimiento de los crímenes, y que en ese sentido es donde uno siente que falla el asunto. Porque si nos metemos sustancialmente en contra del crimen organizado, agarramos a los capos y después surgen otros 10 capos. O sea, el cártel sigue funcionando, a lo mejor lo menguamos un poco. Pero si no cambiamos una serie de condiciones, y estoy de acuerdo que el sistema judicial es uno de los puntos claves en esto. Si atrapan al delincuente y lo sueltan porque el debido proceso no se pudo llevar a cabo, o porque está mal integrado el expediente, o porque tenemos un nivel de corrupción que sabemos que existe, pues las cosas no van a funcionar. Y si no mejoramos las condiciones de vida de la gente, pues igual. O sea, porque vamos a tener una serie de personas que no tienen acceso a la universidad, jóvenes. En estos momentos el país demográficamente tiene una gran cantidad de jóvenes, más que lo que va a tener en toda su historia. O sea, después va a empezar con el declive de la fecundidad, va a empezar a haber menos jóvenes, pero ahora tenemos muchos jóvenes, entonces no hay empleo suficiente, o el empleo está mal pagado, o no tenemos acceso a las universidades, a la educación, y entonces tenemos problemas. Y a eso le podemos agregar lo que yo mencionaba hace un rato de cuál es la idea de cómo educar, y este proceso de socialización, a los hombres les toca unas cosas y a las mujeres otras. Pues todo esto debe en buena medida tratar de modificarse. Uno de los resultados que no habíamos mencionado es, por ejemplo, el crimen, el horario de los crímenes, ¿no? Y hemos visto que entre 9 y 1 en el 2018 se ocurrían alrededor cerca del 30%. ¿9 de la noche o 9 de la mañana? De 9 de la noche a 1 de la madrugada. De acuerdo. Y decimos, bueno, ¿y qué pasa de 9 a 1? Que en esas 4 horas tenemos un número importante de homicidios, que se reparten parecido. Pero entonces tenemos que pensar en acciones para prever qué sucede. Si estamos mencionando que muchos tienen que ver con zonas en donde carecemos de una serie de condiciones, el alumbrado público, los parques a veces todos apagados, las calles que no vive nadie, el centro mismo, ¿no? El transporte se acaba temprano, o sea, el público. Claro. Pues vamos a tener condiciones que favorecen que se dé actos delictivos en general, y en particular que se vaya contra la vida de las personas, que es el crimen que podemos decir que al atentar contra la vida es el crimen extremo, ¿no? Claro. A la hora de hablar de esto. Muy bien, Antonio Reina, tus conclusiones. Mira, en definitiva no podemos continuar con ese falso dilema de que una sola política pública te va a resolver, y de manera transversal, el tema de los homicidios, ¿no? Se requiere una política pública, una estrategia, un programa específico para el tema de los homicidios y otra para otro tipo de violencias que también caracterizan a nivel local y a nivel México, ¿no? Afortunadamente hay recomendaciones y estrategias que funcionan, documentadas, que se pueden replicar aquí, siempre y cuando se adapten a las condiciones locales, y porque los homicidios son de las pocas causas de muerte que se pueden predecir, ¿no? O sea, obedecen o están supeditadas a patrones espaciales, es decir, se concentran en un reducido número de colonias de extensión territorial, ocurre más en determinado tiempo y afectan particularmente a grupos de riesgo, ¿no? Jóvenes, hombres particularmente. Entonces, ese tipo de evidencia te puede ayudar a predecir y prevenir la incidencia de homicidios. O sea, sabes dónde y en qué momento podrías esperar, y sobre todo en quién focalizar todos los recursos para inicialmente contener la incidencia de homicidios y después reducir la mortalidad, ¿no? Claro, y tenemos... Sí, Guillermo. No, solamente que quizás no mencioné, las armas de fuego se convierten también en un objetivo importante de estas políticas. O sea, si yo logro reducir el número de armas de fuego en el mercado negro, las leyes son restrictivas, el problema es que no se cumplen. Si logro que haya menos armas, los asaltos y todo este tipo de crímenes muchas veces van a ser menos letales. Y eso también Las favorece. cifras nos dicen que hay diariamente ingresan 2.500 armas, más las que ya existen aquí. Entonces las campañas de despistolización, correctas,
Pero tenemos que hacer mucho más énfasis en este tipo de cuestiones y evitar que el arma de fuego esté tan disponible muchas veces para este tipo de personas que obviamente van a tenerla a su alcance y van a cometer actos delictivos que pueden ser mucho más, digamos, más cruentos que lo que sería de otro modo, ¿no? Como decía, no es lo mismo asaltar a alguien sin armas que con arma. Claro. Que existe la probabilidad de que la utilice. Sí. ¿No? Bueno, muy bien. ¿Algo más, Antonio? Bueno, referente a ese tema, o sea, hay mucha evidencia del único lugar en todo el mundo que donde no es principal la gente que usa las armas de fuego es África, ¿no? O sea, condiciones totalmente distintas, donde, dicho con todo respeto, primero es complicado comer, mucho más conseguir un arma de fuego, ¿no? Pero ahí en fuera hay mucha evidencia que sucede a nivel general, en donde han funcionado algunas estrategias, se pueden replicar partiendo de los datos duros, de estadísticas, de la evidencia con la que se tiene. Muy bien. Antonio, muchas gracias. No, al contrario, gracias por el Guillermo, espacio. muchas gracias. Muchas gracias. Alfonso, muchas Un gracias. placer. Como siempre, me quedo con un minuto nada más para una reflexión final en torno a este tema. Hace un momento, Guillermo decía que los crímenes se convirtieron ya en la tercera causa de muerte, después de 2 enfermedades gravísimas que se padecen en México, lo cual es preocupante. Pero este estudio ha definido perfectamente las colonias, el tipo de desigualdad social que orienta este caldo de cultivo, los horarios en que ocurren los crímenes, digamos, la población que los está cometiendo, entre otros factores. Pero desde hace años ya se sabía en Guadalajara, por ejemplo, que hay colonias en las cuales la policía ni siquiera puede entrar. No vale la pena mencionar algunas, pero ya se sabe colonias que no se puede entrar. Y ahora, con esta información que se da, es muy valiosa, muy importante. El problema es que se tome en cuenta. De lo contrario, todo este esfuerzo no habrá servido realmente para nada. Hasta la próxima.